Bueno, para contarles brevemente los objetivos del taller son fundamentalmente tres. Más que nada mostrarles imágenes lindas de lo que es nuestra flora, nuestra fauna y nuestra funga, un término que hace poquito se aceptó internacionalmente para abarcar a todo el reino de los hongos. Después introducir algunos conceptos de la vida silvestre y del naturalismo que no siempre se conocen. Y tercero, discutir de cualquier aspecto que les parezca interesante de las plantas, ya sea relacionado con lo natural o con lo social. Por ahí vemos alguna especie y alguno dice, esta se usa para esto, o la vi en tal lado, o hace... Cualquier comentario es bienvenido, así que por favor interrumpan mientras converso. Vamos a ver 4 ambientes, básicamente el bosque araucano, el ecotono entre el bosque y la estepa y el litoral marino. Hoy vamos a empezar con el bosque araucano y no garantizo que terminemos, porque es donde tenemos un poco más de especies para mirar. Y para ubicarnos donde estamos parados, nosotros tenemos 7 ecozonas terrestres que son producto de la evolución del planeta, básicamente por la tectónica de placas. Antes se llamaba deriva continental, nosotros lo estudiamos como deriva, pero ya ese término cayó en desuso porque no es el más adecuado. Y acá vemos la famosa Pangea, cuando todos los continentes estaban juntos, separar en 2 bloques, la Eurasia al norte y Gondwana al sur. Y así es como tenemos la distribución de las tierras hoy. Y esta distribución del movimiento de las placas es lo que crea justamente los océanos, las cordilleras y los desiertos porque las cordilleras frenan el paso del agua, de la lluvia. Una cosa interesante que no siempre tenemos en cuenta es que según predicciones, en el futuro los continentes se van a volver a juntar. Vamos a volver a tener una especie de Pangea. O sea que esto, estamos hablando de millones de años, pero lo que tiene que ver con las tectónicas de placas es dinámico y va a cambiar constantemente. Nosotros generalmente estudiamos el tema de las regiones fitogeográficas, pero eso tiene solo en cuenta las plantas. Las ecozonas terrestres tienen de ventaja que se considera todo lo que es animales, plantas y ahora también lo que es un reino. Y no tenemos que confundir ecozonas con biomas, porque los biomas son zonas similares en suelo, fauna y flora, pero con distinta evolución que las ecozonas. Las ecozonas se diferencian fundamentalmente porque tienen el mismo sistema de evolución, dado que están aisladas de los otros. Estas son las 7 ecozonas: paleártica, neoártica, neotropical, afotropical, endomalaya y australiana. Y ustedes van a decir, ¿qué hacemos nosotros en la región neotropical cuando hacemos días de luna? Pero es muy sencillo. Estas son zonas a muy gran escala y fíjense que el Ecuador pasa por acá, no pasa por acá. Uno tiende a pensar que el Ecuador pasa por la mitad de lo que son las tierras del planeta. No, el Ecuador pasa mucho más al sur. Fíjense que prácticamente la mayor parte de las tierras del hemisferio sur están más cerca del trópico que las zonas del hemisferio, que todas las tierras del hemisferio norte, que están mucho más cerca del polo. Por eso que dentro de todo somos una zona no tropical, y el único pedacito que no es tan tropical somos nosotros, pero no nos crearon una zona aparte. Bien. Después las ecozonas a su vez se dividen en dominios. Nosotros estaríamos en lo que es el dominio chaqueño y andino patagónico, a grandes rasgos. Y yendo todavía a una escala más detallada, en la Argentina tenemos 18 ecorregiones. Hace poco se volvieron a agregar 3, eran 15 hasta hace 2 o 3 años, que son las que ustedes ven ahí. 15 continentales y 3 marítimas. Bien, reinos. Cuando estaba en el primario, había 3 reinos: vegetal, mineral y animal. Ahora la cosa cambió un poquito. Hay nada más ni nada menos que 7 reinos solo de seres vivos. Pero no es muy difícil entenderlo.
Hay superreinos que serían el procariota, que se acuerdan que estudiamos en el colegio que son fundamentalmente organismos unicelulares. Ahora se sabe que no son todos unicelulares, pero básicamente son unicelulares con pared celular, etc. Y eucariotas serían los organismos más desarrollados, donde entra el reino de las plantas, protozoos, cromistas, animales y hongos. Y esto es también un cuadro que simplifica lo que yo les decía, procariota, eucariota, los 7 reinos. Y lo de derecha es un ejemplo de cómo vamos bajando en la taxonomía, en la sistemática, de grandes categorías a categorías más en detalle. Cantidad de especies. ¿Alguno tiene idea cuánta cantidad de especies de seres vivos hay en el mundo? No. Bueno, por eso que yo quiero presentarles rápidamente estas cantidades. ¿Qué proporción de especies de seres vivos ya están nombradas por la ciencia? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto tiene la pensar? 80%, 50%. Bueno, vamos a ver ahora que no están así. ¿Y qué hay? ¿Más especies de planta o más especies de animales? ¿Alguno lo tiene claro? Buenísimo. Uy, perdón. ¿Y qué grupo de animales tienen la mayor cantidad de especies? Las aves, los peces, los insectos. Ahora lo vemos. Miren esto. Recién en 2011 un colombiano, Mora, hizo un estudio tratando de determinar cuánta cantidad de seres vivos estarían identificados en el mundo. Y solo el 14% de los seres vivos estarían identificados con nombre y apellido. Y conocemos menos de las especies del mar que las de la tierra. Esto sería el total estimado de seres vivos, el círculo grande, y el chiquito, la cantidad de ellos que están identificados. ¿Y en qué grupo de seres vivos hay más cantidad de especies? Animales. Ustedes dijeron la mayoría plantas. Yo también pensaba lo mismo. Por eso les puse arriba los números que sorprenden. Y por mucho, fíjense que los animales, o sea, habría unos cerca de 9 millones de especies de seres vivos. Y los animales son nada más y nada menos que 7,7 millones. Le seguirían los hongos con 600.000, las plantas con 300.000, protozoos y cromistas ya con menos cantidad. Perdón, ¿cómo lo saben? ¿Cómo estiman ese número de... A través de la estadística, no hay ninguna seguridad. Por ejemplo, los hongos se supone que pueden ser 600.000 especies, más o menos 200.000. Estamos hablando de ese caso. Vos tenés un 20% identificado y en base a eso decimos cuántas va a haber. La incertidumbre va a crecer. Por lo que sí está perfecto. Es muy a ojo la estimación de cuántas habrían. Y dentro de los animales, miren esto. Los artrópodos son el 80%. Los artrópodos son estos cuatro grupos. Y los insectos nomás son 5 millones de especies. Esto es lo que hace la diferencia en cuanto que haya más animales que plantas. Uno tiende a pensar en una planta que animales, porque animales piensa sobre todo los mamíferos. ¿Sí? La cebra, el elefante, el huemul. Pero realmente los insectos son los que hacen la diferencia. Bien, y en el próximo encuentro vamos a hacer una pequeña introducción similar a esta. En cada encuentro una pequeña introducción sobre conceptos generales que me parecen interesantes para conocer. Y vamos a ver si la teoría de evolución de Darwin sigue en pie y el concepto de clímax. Y después vamos a ver también las eras geológicas, cosas interesantes de las eras geológicas. Bueno, entonces vamos a ver hoy el ambiente del bosque araucano. Yo prefiero la palabra bosque araucano antes que bosque andino patagónico porque es muy patagónico. Simplemente por eso. Bueno, un repaso muy rápido porque la mayoría de los que estamos acá sabemos cómo es la zona. El clima es templado a frío con muchas nevadas. Las lluvias están concentradas en el invierno porque tenemos clima netamente mediterráneo. Tenemos heladas casi todo el año y fuertes vientos del oeste. Y lo que determina que tengamos 3 ambientes muy marcados en poca distancia es el amplio rango de precipitación que va de 3.000 o más milímetros en el oeste, en el límite con Chile,
en 50 kilómetros baja a 800, en 20 kilómetros más a 500, y después de separar los unos 70 kilómetros de la cordillera, 200 milímetros para hasta Trelew, hasta la costa. Acá también agregué la temperatura porque hay una diferencia bastante interesante. Cuando escuchamos en la parte del verano las temperaturas de mar, no podemos matar, acá estamos con 10 grados y allá están en la playa con 35. Las nubes lenticulares son características de nuestra zona, dado los vientos. Los vientos fuertes en altura son los que producen este tipo de nubes. El relieve, ustedes como saben, es montañoso, hay glaciares, este es el Torrecillas, pero la mayoría de las montañas no son muy altas comparado con lo que es el norte, Mendoza, San Juan, etcétera, andan en los 2000 metros y el más alto es el Lanín, que es de 3.300, 3.700, y el Domuyo un poco más, pero el Domuyo está en el límite de la Patagonia, muy cerquita de Mendoza, el Neuquén. ¿Es el Lanín? Este es el Lanín. Bien, el relieve está determinado por las glaciaciones, que dejaron este tema de lagos y ríos, como este, por ejemplo, el lago Vizarino. Los suelos se llaman antisoles y se usa este nombre para todo el mundo, a pesar de que el nombre es de acá de la Patagonia. Y son suelos con mucha ceniza volcánica, que es lo que permite que aunque llueva en el invierno, en el verano esté la humedad disponible para las plantas. Y a veces tienen, no sé si notaron que los suelos son medio rojizos al costado del camino, parecidos a los de Misiones. Lo que pasa es que eso se debe a que en ambos lugares llueve bastante. Y eso es lo que determina que se laven ciertos minerales y queda a la vista el hierro y el aluminio. Bueno, empezamos con la flora. El alerce, no hay mucho que decir, sabe que es una de las especies más longevas. Esto que está acá es una de las lianas y enredaderas más importantes de la selva valdiviana, que es el pauwelín. Después vemos. Esto es una típica vista del bosque de Lenga, el interior de bosque con un manchón de regeneración natural, con curva de agua. Ustedes me dicen si voy demasiado rápido o demasiado despacio. Hay pocos lugares donde la lenga, todos los árboles tienen el mismo tamaño porque son todos de la misma edad y es producto de catástrofes, volteos de viento, avalanchas de nieve, etc. El coihue es la especie que junto con el ciprés está por debajo de la lenga, entre la altura de los lagos y el comienzo de la lenga. Son árboles muy grandes, tenemos caña coligüe, estos son vistas. Es el incendio grande que tuvimos hace unos años, y lo amató. ¿Algunos saben qué puede ser? No, por suerte la retama no invade el bosque, la retama se queda en los costados de los caminos a Brasil. ¿Y el tojo también? Tojo hay un poquísimo acá, sí, en Chile hay más, pero acá no hay casi todo. Amancay. El amancay está casi siempre presente en los bosques, pero cuando un incendio abre el océano, explotan. Todavía en esta época, después de varios años, si ustedes van desde la intendencia del parque hasta Puerto Limonado, de la mano izquierda, van a ver una alfombra amarilla. Impresionante. Después vamos a hablar de la amancay, la Alstroemeria, como especie particular, porque está en todo el mundo. Ustedes van a volver en la India, en el ornamental, y está el amancay. Igual que Java, pero ese es otro capítulo. Esto es cómo se ve, ¿sí? El ñire, que es la especie, la segunda con mayor distribución después de la lenga y que se encuentra generalmente en los valles, y la principal proveedora de leña. Este ya es un poquito más degradado, el ñire, mucha ganadería generalmente. Esto es una vista en detalle de las hojas, una vista en detalle de la flor. Ok, vaya un poquito más despacio. Gracias, buenísimo. Este es el ciprés de la cordillera, una especie que no tiene una distribución tan grande como la lenga, que va desde Neuquén a la Tierra del Fuego, sino que va de Neuquén hasta el sur de Chubut, donde es súper plástica porque crece desde sitios húmedos, está prácticamente en la roca. ¿Alguien conoce? Sí, pasando los cipreses, casi a la altura exacta del Loche de Cuenco. Sí, es unos 3 kilómetros después de los cipreses. De mano izquierda.
Sí, este es un aspecto de la copa, a veces no prestamos atención a las copas, es interesante mirarlas desde abajo. Estos son plantines de ciprés, cuando uno no los ve, pero si uno camina por un cipresal en febrero, marzo, está lleno de plantitas, lleno, lleno. Tenemos el problema del mal del ciprés, que volviendo a lo de los reinos, pertenece a un reino cromista, que es un bicho medio raro, ¿cómo se llama? Y batea y tal, es un bicho raro. El mal de la fitófora, el mal del ciprés. Nosotros, para simplificar, decimos que es uno, pertenece al reino cromista. O sea que mentimos. Pero afortunadamente, a pesar del mal del ciprés, donde se saca la carga, el ciprés está regenerándose solo de una forma increíble. Esto es en la zona cerca del norte de Bariloche, de Valle Encantado. Ahí está lleno. Acá en la Z tenemos un ejemplo. Hay 4 cipreses viejos que regeneraron. En el año 90 eran 3 hectáreas y ahora son cerca de 20. Lo tenemos medido. La araucaria, que creo que es uno de los árboles más emblemáticos de la Patagonia, en inglés se llama rompecabezas de mono, no sé por qué. Por la corteza. La corteza, gracias. Viene como si fuera un rompecabezas. Exacto. Mil gracias. Eso es lo que quiero. También los que están conectados virtualmente, por favor agreguen cualquier tipo de información que les parezca. A mí siempre me llamó la atención que en las escenas de los libros de la prehistoria, cuando hay dinosaurios, generalmente cuando hacen árboles hacen araucaria. Y yo digo, pero ¿qué? Porque es lindo, nomás. No, resulta que en la Patagonia, antes que se levante la cordillera, teníamos un clima prácticamente tropical, y la araucaria era el árbol que dominaba el lugar. Había muchas especies y mucho más grandes de las de ahora. Eso explica por qué las araucarias en las escenas de la prehistoria con los dinosaurios, etc. Otra vista de las araucarias con el lanín. Otra de estos es el lago Rucachoroy, una zona muy bonita también. Y yo creo que es uno de los bosques más interesantes que tenemos. Esto es una zona donde la araucaria es súper densa, que es en el Paso Tromen, en Neuquén, el Paso Mahuimalal. El Paso Tromen es el nombre vulgar, el científico Mahuimalal. Y entre la aduana argentina y la chilena hay un bosque de lenga, un bosque de araucaria súper denso como lo ven ahí. Plantita de 5 centímetros de diámetro hasta de 1 metro. Tuve la suerte de que me dejen entrar cuando hice el banco de fotos para la parte de bosques patagónicos para el ambiente presente. Y esto es otro de los bosques más lindos que tenemos, uno de los que tiene la distribución más reducida, el roble y el roblí, que van desde el sur de San Martín de los Andes hasta el norte de Aluminé, tiene una distribución muy chica en superficie, pero son de los notofagus más sanos. O sea, hay mucha más alta proporción de árboles sanos que en el caso de los bengales, por ahí similar a lo que son los coihues. Otra vista. Acá vemos la regeneración de roble pellín. A la izquierda otra vista de estos bosques que son impresionantes. Los árboles son realmente de gran tamaño. Esta sería una copa que es el que tiene la hoja más grande que el roble. Y esto es una perlita porque es un tipo forestal que ocupa poquísimas hectáreas, que es un bosque mixto de ciprés con roble pellín, y se encuentra a la margen izquierda del río Aluminé, más o menos 2 tercios de camino yendo de Junín de los Andes a la ciudad de Aluminé. Este es el aspecto del bosque costero de Tierra del Fuego, que es fantástico, porque es más bien bajo, los suelos ahí son medio rocosos, y tenemos básicamente lenga, guindo que es muy parecido al coihue. El coihue desde el sur de Santa Cruz hasta Tierra del Fuego está reemplazado por el guindo, otra especie de notofago súper similar. Y también hay canelo, que es ese de hoja ancha,
y con esas 3 especies constituyen este bosque. Y quiero darles una idea del aspecto del otoño en Tierra del Fuego, que si alguien quiere ir a verlo, les recomiendo la 3ª semana de abril. Yo lo programé en ese sentido. Y el otro día pensaba, bueno, entonces en Chubut, ¿cuál será la época que se pone rojo? En Neuquén, y después digo, ¿qué pago? En realidad es la misma época, porque las condiciones ambientales de la lenga en Neuquén, que está por encima de los 1.400 metros, acá por encima de los 800, la que Tierra del Fuego está a nivel del mar, el ambiente se mantiene parejo, nada más que para que sea el mismo tiene que subir en altura. O sea que, y la otra, empecé a prestar atención acá y aquí también, más o menos la 3ª semana de abril es el mejor momento para ver los colores. Les muestro algunas imágenes así medio rápidas. En Tierra del Fuego, el bosque de leña es más espectacular porque está sobre el nivel del mar, es la especie que predomina. Acá tenemos que subir hasta la montaña para verlo. Ahí se ve. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Y me llamó la atención que del lado del lago estaba todo rojo, pero del lado de lo que sería el otro cordón de verdad, ese de atrás, sí, no, todavía no. Cambia con la posición solar. sí, la exposición más templada tarda más tiempo en pasar al color rojo. Sí. Acá se ve lo verde, ese guindo, que es de hoja perenne con igual que el coigo. Otra es Tierra del Fuego. Todo esto es Tierra del Fuego. En algunos lugares los colores son reales. Es más, esta mañana le estuve bajando la saturación de color al televisor, porque era demasiado irreal. Un laguito en la zona de Tierra del Fuego. Esta es la zona de Cotono en Tierra del Fuego, donde ya tenemos solo ñire y empieza la estepa. Trubal, una trubera, que es un lugar muy característico, que tiene unos segundos, que es básicamente son líquenes como el Sphagnum. En algunos casos no, son otras especies, pero generalmente acá es el Sphagnum. Y aunque parezca mentira, por la profundidad que tienen, las turberas contienen una alta proporción de materia orgánica prácticamente equivalente al 40% de los bosques del mundo. Muy, yo ese concepto me quedé duro. Otra vista de las turberas. Un mirecito saliendo. La famosa represa de los calores. Un arbolito con los dientes marcados. Un maitén resistiendo a estar solito es una de las especies más nobles que tenemos y bueno, es común ver en muchos campos agrícolas o ganaderos que se dejan algunos maitenes aislados. Y también es un muy buen árbol de calle para las ciudades porque no alcanza gran tamaño y tiene follaje perenne. El otro es un arbustito con flores muy bonitas rojas. Ahí estaba con el lanín de fondo. Y este es también una imagen muy de cerquita de la flor del otro que a mí me parece fantástica. La pitra o patagua es una especie que crece bien al curso de los ríos. Si quieren verla, el lugar más cercano de Esquel para ver pitra es yendo hacia Futaleufú, hacia Chile, de la mano izquierda, 1 kilómetro más o menos antes del puente sobre el Río Grande, está lleno de pitra. No es tan fácil para caminar, pero ahí se da puede ver. El bosque municipal Yauliao en Bariloche también tiene bosquecitos de pitra y el Parque Nacional Lago Puelo también. Buenísimo, gracias por el dato. El arrayán no hay mucho que decir, salvo que es una mirtácea como el eucalipto, cosa que se nota por la corteza que se tiende a pelar. El frutito del arrayán, que es comestible, poca gente lo sabe,
Yo tengo una en casa está bastante grande y me lo como, crema con helado. Igual hay que acostumbrarse, medio como cuando un gringo toma mate, porque tiene un perfume bastante fuerte. Entonces puede haber personas que les resulte demasiado perfumado. Pero recomiendo que lo prueben. El tineo, que es una especie ya prácticamente del bosque valdiviano, que tiene una hoja muy particular. Y uno que tiene una flor muy particular es el avellano. Hay uno en la plaza de Futalufú, o sea, relativamente cerca, un avellano muy lindo, las fotos estas las saqué acá. Este es un estadio más avanzado de la floración que ha desarrollado. Los anteriores eran los pimpollos. Son flores dobles, completas y es una especie monoica. La luma, que es muy parecida a la avellana, nada más que la hoja es un poquito más grande. El canelo, el Dreaming Winter en Tierra del Fuego. ¿Por qué se le dice canelo? Porque los frutitos se pueden... no te quiero mentir, no estoy seguro. Los frutos son muy lindos. A mí me parecieron interesantes la primera vez que los vi y son duros, tienen este aspecto. Si alguien sabe lo del nombre del canelo, bienvenida a escucharlo, la explicación. El radar... En Chile el canelo es un árbol. En la zona de Parque Nacional Nahuel Huapi no llega a más de 1,5 metros. Es un arbusto con propiedades medicinales, muy respetado por los pueblos mapuches como un árbol sagrado y tiene propiedades medicinales para anemias, escorbuto, flores blancas. Gracias. Incluso está el canelillo, que es otra especie que es muy difícil de diferenciar, que básicamente tiene menor altura que el canelo. Yo, si tengo los dos enfrente, no sabría diferenciarlo. Este es el radar que produce la madera más utilizada por los artesanos porque tiene sus colores rojizos, verdes. Parece re interesante. Si un extraterrestre me diría que le muestre una hoja que representa todas las hojas del planeta, elegiría la del radar. Me parece muy, muy bonita y cercana a la hoja clásica, entre comillas. Y el fruto también es muy particular, como lo ven ahí, tiene algo muy singular. El maqui, que también junto con el radal son las especies más abundantes del sotobosque, del bosque araucano, y que es una de las especies más, de las que más se alimentan las aves. Es muy importante para las aves. El chacay, en este caso el chacay de las cordilleras, Vizcaya y Chacay, hay dos especies de chacay. En principio sería el que crece más cerca de la cordillera con más humedad. Después vamos a ver el otro, que es la Ochetophila nervis, cuando lleguemos al ecotopio. Acá hay también una imagen más cercana de las flores. Son chiquitas, pero son muy bonitas. Sí, el otro chacay tiene 3 nervaduras, por eso tiene las dos longitudinales que se ven bien a los costados en vez de la hoja, pero lo vamos a ver cuando lleguemos al ecotopio. Tenemos que cambiar de presentación. Un segundito y abro la otra. Son medio pesadotas. Ahí está. Bueno, la de la derecha todos la conocemos, la aljaba químico o fucsia, de los 3 nombres, fucsia justamente el nombre científico, fucsia magnetana. Y la de la izquierda, ¿alguien sabe qué planta es? Esta de hojita redondeada. La lágrima del arroyo. ¿Cómo? La lágrima del arroyo. Sí, lágrima del arroyo, de la Virgen o flor de la cascada. Ahora vamos a ver flores, fotos de... Bueno, esta es la aljaba que para mí es la flor del bosque andino patagónico. Y como les comentaba hace un rato, no hay vivero en el mundo que no tenga aljabas a la venta como ornamental para la casa. Lo que pasa es que las mayorías de las que se venden son aljabas injertadas porque es muy fácil darle tamaño y colores de todo tipo. O sea que puedes encontrar cualquier color y tamaño
Y lo paradójico es que uno acá en los viveros del Esquel, y calculo que la mayoría de los viveros de la Patagonia, cuando va a comprar una aljaba, le ofrecen esas aljabas híbridas que no pueden estar afuera porque se llenan. Uno quiere comprar una para el jardín, y a mí me costó, pero hay pocos viveros que tienen cultivo en la aljaba nativa. Y encima te la versión de mojita blanca. Buenísimo. El pañil, que es famoso por sus propiedades medicinales, con su flor amarilla redondeada. Y la laura, que también es uno de los arbustos más abundantes del bosque y tiene la característica, como muchos otros arbustos, de tener las ramitas nuevas de color rojizo. Pasa lo mismo con el ray, con el maqui. Otra característica es que la forma de la hoja y el tamaño cambian muchísimo en el ambiente. Hay individuos que tienen hojas con el borde totalmente liso, no está cerrado para nada. Este está cerrado. Después, algunas son más coriáceas, creciendo en zonas más secas. Después Lili, que creo que está enganchada, también está estudiando el tema y viendo que parece que se hibrida con el mollo. Hay lauras que son muy parecidas a los bosques. Y bueno, es todo un tema para desarrollar. Estos son los frutitos. Estos sí que no son comestibles, no porque sean venenosos, sino porque no son agradables. Cuando ustedes los apretan están secos prácticamente adentro. No es como una valla carnosa. Y fíjense que estas hojitas son mucho más coriáceas que las anteriores. Esto lo muestro porque me parece interesante a veces la estética del ataque de los insectos, cómo reacciona la planta y modifica el color. Después podemos ver el caso del calafate que produce el caucile. Bien. He hecho una consulta. Sí. Porque hay dos tipos de laura. Hay una que en esta época se pone como más marroncita, la que está sufriendo. Es así. Pero digo que tengo en el parque una marroncita y otra vez el normal, no hay manera que se en la otra no. No hay idea. Que lo sepa, no, pero como te decía, Liliana está estudiando eso porque para ella hay algo para ver ahí. Sí. Por eso digo, de las hojas son muy diferentes. Hay mucha variabilidad. Esta ya la vimos hoy. El pillo, no sé si lo ubican, es una plantita de hoja alargada, un arbusto que puede llegar a 3 metros, pero generalmente mide entre 1 y 2 metros. La flor es bastante interesante y los frutos son así como bolitas blancas. Este no es comestible. Y hay veces detalles que uno anda por el bosque y le llama la atención. Estos son los brotes invernales del pillo que dejan de desarrollar hojas y se paran de crecer hasta la primavera. Pero toman un color así violáceo muy lindo que con un fondo acorde queda bueno. El espino azul, estos son los pollos y el frutito tiene, acá se ven un poco las espinas. Esta es una especie también del bosque valdiviano, pero que en muchos lugares lo vemos también del otro lado del puente yendo a Frutalofúa hay varios. En el sendero a Puerto Chucao también. En el sendero a Puerto Chucao revelé 10 especies del bosque valdiviano que crecen ahí. Entre el guineo, el sauco del diablo, etcétera, etcétera. La tiaca es otro árbol también del bosque valdiviano que tiene esa hoja con las nervaduras muy marcadas. No hay forma de confundírsela con otra cosa. Y acá empezamos con los bacaris. Los bacaris son un capítulo aparte, porque hay 2 millones de especies, pero todas, excepto algunas excepciones, la hoja es muy característica. Se las voy a dibujar acá. Esta es la que está bien figurada.
La hoja, acá se me ve. Tenés razón, sí, la lidera. No, está bien, está bien. La hoja es espatulada. La hoja de la mayoría de los bacaris es medio espatulada, o sea, tiene forma como de espátula. Así, suelen ser carnosas y además tienen 2 dientitos de cada lado. Es una forma de diferenciarlo, la mayoría de los bacaris. Después está el salicina quenomo, pero la mayoría tienen ese tipo de hoja. Y la flor siempre es igual. ¿Ven lo que les digo? Hay una punta, las hojitas. Bien, este es uno de los más altos de los bacaris, el obubata, que alcanza alturas interesantes, 1 metro, 2 metros. También se ven la forma espatulada de la hoja con piquitos. Y este es el rastrero. Hay un bacaris que es rastrero, que se me pasa de 20, 30 centímetros de diámetro. Y esto es de Inglaterra, y lo puse porque me lo crucé navegando en internet, buscando información de plantas. El Baccharis patagónica lo usan mucho como ornamental en Inglaterra, y esto es una foto de un lugar, un vivero comercial que vende plantas ornamentales y que tienen para vista podados estos Baccharis de la Patagonia de esa manera. Este es el rastrero, el Baccharis magellanica. El patagónica no lo que vimos antes, tiene cierto tamaño. Este es el magellanica, que es el rastrero, y las flores son muy características. Cuando están saliendo tienen el penachito ese y la base amarillita con rayitas rojas. Todos los Baccharis tienen lo mismo. Este es el mismo rastrero donde se ven también las hojas. Perdón, Baccharis se refiere a qué. Baccharis es el género, no sé si Es el nombre de la persona que lo... No lo sé. Buena pregunta. Y este es el espino negro, la coleta, que es muy similar al mancacaballo, que está en zonas más secas, que es la discaria articulata. Y la forma de diferenciarlo, hay varias. A mí la que más me sirve es que la coletia no tiene los entrenudos totalmente marcados. Si uno ve la punta de las ramas, que son las que hacen fotosíntesis prácticamente, no tienen hojas, en el caso de salen las ramificaciones o tiene puntitos, y en el caso del mancacaballo, que lo vamos a ver después, tiene entrenudos bien marcados y que le dan toda la vuelta al tallito. Y además, la articulata, casi todas las puntas están secas de la rama. En el caso de la coletia, no. Le digo porque necesito tenerlo más o menos claro. No sé si... Ahí son salen más redondeadas en el Sí. Claro, igual hay lugares que están las dos. Y una coletia creciendo en un lugar medio seco y una discaria creciendo en un lugar húmedo te puede dar problemas. Pinosísima. Bueno, muy buena la pregunta. Nosotros toda la vida estuvimos equivocados y creíamos que era la coletia espinosa o la espinosísima. Mentira, esas están en el norte. Acá no están. Hay muchas cosas que nosotros teníamos mal incorporadas conceptualmente. No sé quién instauró esa idea, pero sería esta coletia. Y acá solamente tenemos las listas. Esta es la parrilla, una planta también en el bosque con las florcitas en racimo. Y la parrillita, que es una versión de hojas mucho más chiquitas, se debe tener 1/3 del tamaño de la parrilla. Estas son las flores de la parrillita. Son como racimos, pero más cortitos que los de la parrilla. También ya están haciendo asado. La nalga, esa planta con las hojas gigantes que se usa en Chile para tapar los pozos del curanto. Y la flor, el fruto que teóricamente es comestible. Esta planta también no es muy vistosa, pero se la encuentra en muchos lugares, sobre todo en los bosques de Lena.
el Chilotripsum diffusum, se lo llama mata negra o romerillo, y son matas bien compactas, a veces grandes, de 2 o 3 metros de diámetro. Suele no sobrepasar metro y medio. O sea, hay una cosa en Santa Cruz. En Santa Cruz hay una que le dicen Matarena, que lo que como un montón. Y mata negra tendría que verla. No, tendría que verla para decirte. Esta es la flor de 7 camisas, que también es una plantita más bien del bosque valdiviano, que tiene las hojas muy características porque tienen como una estípula, ¿no? Se tienen como doble hojita. Y es muy bonita. Y el chapel, uno de mis favoritos, que también es una escalonia brigata, la anterior era escalonia rubra, y que cuando florece es espectacular. ¿Dónde verlo? En la Laguna Z. En la Z, cuando uno llega a lo que se llama esta esa, como se llama, la Gabriela, se le dice a la derecha, yendo hacia el fondo de la, entre la laguna y el camino, pero más cerca del camino hay unos cuantos ejemplares grandes de chapel. Tienen forma chapelares, bordeando machines. Claro, buenísimo, sí, como en este caso. Y tiene como característica que las hojitas están como agrupadas en grupitos o están distribuidas así, separadas en el tallo. Acá es cuando ya se están formando los frutos, se cayeron los pétalos y se están formando los frutos del chapel. Y empezamos con los berberis, que también son unos cuantos, pero estos son muy fáciles de diferenciar uno del otro. Este es un poco el menos conocido, que es el cerrato dentata, que se lo llama Michaileleca, y que tiene apariciones así esporádicas en el bosque. No está tan extendido como el calafate o el Michay, ¿sí? Acá en Huemules hay lugares que está lleno, hay lugares bastante grandes, qué sé yo, debe ser un par de quinto de hectáreas, que es todo berber y cerrato dentata. Y la hoja es grande, es más o menos de este tamaño. Esta sería la flor. Una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la flor del calafate y del michay? Si yo le doy una flor sola, ¿ustedes me pueden decir si es michay o calafate? Desde el, digamos, desde donde comienza el pedúnculo de la... Perfecto, muy bien. Claro. Ahora lo vamos a ver. En el caso del calafate, las flores están separadas, son individuales. Y, bueno, el calafate, de paso, ustedes han visto que también las hojas varían un montón. En lugares más secos, los bordes de las hojas tienen como espinas, o, digamos, aspectos. Y en las zonas húmedas no, son mucho más redondeadas y de borde bien entero, como en este caso. Y después, bueno, las 3 espinas típicas amarillas en la base de las hojas, en el tallo, que son 3 espinas que salen. Ahí estoy del lado correcto, Dalton. 3 espinas amarillas, si lo tiene, y el ángulo es perfectamente de 90 grados. Entre las 3 espinas. Acá están los frutos y ya están los alcauciles que yo les decía. Alguien que no sabe y encuentra, que no conoce el por primera vez de otra región, encuentra una planta con esos alcauciles y dice, mira los frutitos qué particulares que son. En realidad es la reacción de la planta a un insecto, lo que se llama agalla. Pero a mí me llama la atención que sean todas iguales las agallas. Es increíble, o sea, porque uno pensaría que una reacción a un bicho se deforman de distinta manera la planta, pero no, hace esos alcauciles. Me pareció interesante y pasa también con el coibo, con esa de Gabriel, que a veces desarrolla bolitas rojas que después se ponen más oscuras. Eso explica varias cosas. ¿En serio? ¿Son comestibles o...?
Muy grande, digamos. Y no creo. Acá lo tenemos. Acá está el michay, que son pimpollos, pero ven que la florcita está en el racimo. Es una. Hasta los guías de turismo saben esto, siempre lo dicen, siempre que se lo. Este no es tan conocido. Este es el michay chileno, que la hoja ven que es bien distinta, es lineal, más lineal, lanceolada y lineal. Y yo lo encontré en la zona del lago Traful. Yendo para el lago Traful hay bastante al costado de los caminos. Se les pasó el dato. Y también tiene las flores en racimo como el michay y el calafate de Venga. Y el más chiquito de los berberis, pero no por eso menos interesante, es el calafatillo, el empetrifolia, que a diferencia de los otros le gustan los lugares rocosos, secos. El lecho de los ríos, ahora hace poco estuve en la aldea de Las Pampas y caminamos a lo largo del lecho del río, estaba lleno de calafatillos, muy chiquitos porque no tienen prácticamente suelo ahí. Pero la florcita, como son todas más o menos iguales. También fíjense que tiene las espinitas esas amarillas, también una, dos, tres, como el calafate, por ser también un berberis, y la hojita es totalmente particular, no hay forma de confundirse. Y acá hay una flor con periscopio. A veces se encuentran cosas interesantes. Esta la saqué en la de Las Pampas, era una plantita de 15 centímetros de altura. El codocoipo o codocoipu, según algunos lo llaman de una forma o de otra, es tal vez la planta más desgarbada del bosque andino patagónico porque no tiene forma. No tiene forma, sale la rama así como que pegada. Y tiene, bueno, las florcitas esas también en racimo que son interesantes. Pobre codocoipo si me escucha. Ese es el frutito, que es parecido a los de los berberis, que parece una cajita para guardar jugos, llamado así, azul. Ese, bueno, el codocoipo hay muchísimo en el sendero del puerto de Chucao, hay mucha cantidad. Después el corcolén, esta es una especie también más de la zona oeste del bosque, más de la selva valdiviana, pero se lo ve en el sendero Chucao, una de las 10 especies del bosque valdiviano que se encuentran, la Sara lanceolata, y que tiene la característica de esa como doble hoja, creo que es una típula circular, en cada, o sea, tiene una hoja lanceolada y al lado una redondita, muy característica. Y esta es la flor amarilla. Y este es muy relacionado al corcolén, es el chinchín, también es una sara, pero esta es microfila, y que también tiene ese tema de la hoja acompañada de una redondita más chiquita, pero es una planta de menor polvo, mucho menor. El fruto de las hojas. Está bueno. Espero que se escuche los que están conectados virtualmente en los comentarios. Es como el nire, yo lo busqué. Estaba justo por preguntar qué dijeron, porque no había entendido, sobre el chinchín. Que hay olor a chocolate en los chinchinales. En primavera. En la primavera, en los bosques de Colue. Yo tampoco no lo sabía, pero me hace acordar a los mirantales. Los mirantales en verano, el día de calor, tienen mucho aroma a canela, para mi nariz. Y si refregan la hoja, más todavía. Son pequeños detalles. La chaura, también en el sendero Puerto Chucao hay un montón, y que las florcitas son muy lindas. Yo estuve mirando que no todas tienen el bordecito ese ocre en la punta, algunas plantas nomás, que para mí es lo que la hace linda, y creo que es una de las plantas a desarrollar como ornamental para vender en los viveros y que no se la consigue en ningún lado. Acá hay una vista de las hojas, que son también bien características, y los frutos
que pueden ser desde este violeta oscuro hasta blanco, pasando por todas las gamas. O sea, visto claro. Es fácil de distinguir porque la hoja tiene un mucrón en la punta, de ahí su nombre científico que es mucronata. O sea, uno toca la puntita y te pincha un poquito. Buenísimo, gracias. Acá ven otro color pequeño, o sea, prácticamente todos los colores posibles entre el violeta y el blanco. O el azul oscuro. Esta es otra galtería, hay varias chaulas. Esta crece un poquito más hacia la selva valdiviana, requiere más humedad. Esta foto la saqué en el sendero del Universal, ahí en Puerto Sagrario. Y el maitencillo, que es una plantita generalmente bastante baja, con hojas muy carnosas, y que mirando el fruto confirmamos que es bien pariente del maitén, que aparentemente en aspectos son muy distintos, el árbol del maitén con el maitencillo, pero la flor es lo que determina el grado de parentesco entre las plantas y son exactamente iguales y muy vistosas. Acá también, algunos frutos tienen una sola semilla, pero la mayoría tienen dos. Esto es como se van abriendo. Y la murtilla, que es una plantita casi rastrera, diría yo, de las zonas altas del bosque, y que en Tierra del Fuego obviamente está a nivel del mar y hay lugares extensísimos cubiertos de esta plantita. Y la baya es comestible también. Tiene más o menos el tamaño de las bayas del chapel. Los helechos, hay unas cuantas especies, pero puse esta que me parece característica de la costilla de vaca, que es uno de los más grandes, el Parablechum, y que en inglés se le dice fiddlehead, o sea, cabeza de violín. No hace falta explicarlo porque... Y esto para mí fue lo más espectacular que he visto en el bosque araucano. Tuve la suerte de encontrármelo solo una vez en la zona del Manso, bien cercano a la frontera con Chile. Íbamos caminando y de repente nos encontramos en un centro comercial europeo, de América o de Estados Unidos, donde estaba todo decorado completo, cubierto de enredaderas con estas flores, el piso, los árboles hasta los 3 metros, y después todo el piso, los árboles muertos. Es una cosa increíble. En Chile es más común porque esta enredadera necesita un poco más de humedad. Pero si lo pueden ver alguna vez, es fantástico. Para mí es uno de los espectáculos más notables del bosque araucano. Se llama Estrellita del Bosque Asterantera ovata. Es grande la flor, acá hay unas imágenes más cerca. La flor tiene como 6-7 centímetros, es bastante grande. Pero la hojita es muy chiquita. Fíjense, el tamaño de la hoja debe tener entre 1 y 2 centímetros, no más que eso. Otra característica de la flor es que siempre crece como cabeza abajo para que las lluvias tan frecuentes del bosque valdiviano no lastimen sus órganos reproductores. Qué bueno. Gracias. Y esta especie también es emblemática y quintral porque es el prácticamente único alimento durante el invierno, porque empieza a florecer ahora y florece todo el invierno, y es la principal fuente de alimentación del Vitaclor y del bonito de monte, ese marsupial tan chiquito, después lo vamos a ver, que es uno de los más australes del mundo. Y un dato de color, en el centro de Esquel tenemos un quintral. Cuando se trajeron los árboles instantáneos acné, que se hizo la reestructuración de la vegetación, que se trajeron árboles ya muy grandes, pusieron un maitén en la vereda, casi en la esquina del Banco Francés, pero sobre Rivadavia, sobre el 9 de julio. Y ahí hay un maitén grande que tiene en una de sus ramas un quintral de este tamaño. Si ustedes pasan ahora van a ver una bola roja en ese maitén. Les paso el dato porque me parece interesante. Y ahora, cuando hicimos el viaje post-congreso del simposio de hongos, hace 10 días,
estaba lleno en la zona yendo hacia Huaún, en Neuquén, yendo por la margen norte del lago Laca hacia Chile, estaba lleno de quintrales florecidos. ¿Es una planta parasitaria? Es mi palabra, porque hace fotosíntesis, pero sí emite austorios en el hospedante. Bien, y acá estamos de vuelta con la plantita que estaba la primera que vimos junto a la aljaba, que es la flor de cascada, lágrima de arroyo, lágrima de la Virgen, que solo crece muy cerca del agua, en arroyitos y atrás de las cascadas. ¿Dónde se la puede ver? En la cascada de Irigoyen. En la cascada de Irigoyen hay bastante de esta enredadera atrás de la caída de agua. Y como enredadera, para mí una de las más lindas es esta, que le dicen chupa chupa, y que incluso la he encontrado entre Esquel y Trevelin, apoyada en una mata de calafate, porque es una enredadera que no puede crecer por sí sola. Pero las flores son muy particulares. Fíjense, la de abajo parece la trompa de la mulatona, se acuerdan de cómo era el turno. No. En el mundial, que hacía la mulatona, Clemente, parece la mulatona del personaje de Clemente. Esta es otra enredadera. Tenemos enredaderas muy lindas en el bosque araucano. Esta es la botellita, que es bastante grande, debe medir como 4 o 5 centímetros la flor. Otra planta, ya esta no está enredada, se mantiene por sí sola, es el taique, que es más de la selva boliviana, pero la vemos en el sendero de la Versal, está presente, esta foto la saqué ahí. Algunas tienen el borde amarillo y otras no. Y vamos con las noticias. La más conocida es esta, la muticia naranja, que es el ave, que es la flor de Esquel. Y también de la producción. Parece la que es verdad. Tiene hojas alargadas, lanceoladas, con un zarcillo en la punta. Y el fruto muchas veces no le damos bolilla, pero es bastante pintoresco. Se parece al famoso panadero del Taraxaco. Tenemos la otra muticia, que es la muticia espinosa, la reina mora, que crece más. Pero lo interesante de las muticias es que florecen todo el verano. La semana pasada todavía encontré una flor de una muticia naranja que estaba bien, ¿no? Abierta más o menos hace poco. Todo el verano florecen, parecido al aljaba, lo que pasa con la aljaba. Y esta es súper delicada. Es una arvejilla nativa, la vicia nígrica, que hay bastante también en el sendero a Puerto Chuca. Ese sendero da para mucho si no va prestando atención. Esta es muy linda especie. Después van a ver a la hipoglosa galli, un abejorro del bosque valdiviano libando en esta flor. Esta es una planta también que se la ve en el bosque, que es el falso caraguatá. El Eryngium paniculatum, estos son los frutitos. Las hojas son parecidas a lo que es una cortadera, pero con pinchitos. Esta es muy común, la espinaca de golpe en el bosque de Lenga, es la de Locaulum chilense. Y el pega-pega, que también es bastante. Lo que pasa es que pasa desapercibida. Estas hojitas tienen 4 milímetros, más o menos 5 de largo. Pero los frutitos son interesantes. Esta foto es la que está pegada al estacionamiento de Puerto Chuca, ahí atrás del bosquecito. Y la ortiga brava es una especie prácticamente desconocida con una flor fantástica que tiene este tamaño. Y esta planta estaba en la laguna Z en un calafate, porque también tiene que treparse en otras, hace unos 3 años y después no la encontré más. La busqué, no sé qué pasó. Bueno, los misodendros, nosotros siempre pensamos en el amarillo, que le dice farolito chino, a qué se debe que tenga farolito chino, pero hay varias especies. Este es el puntulatum,
Acá está donde germina en el hospedante, que realmente parece una ramita más de protofago. Pero después está el cuadrifolio, que tiene esos frutos y aquellas hojas, bien distintos, que uno no lo tiene normalmente registrado. Otro es el linearifolium, que hace honor al nombre. Fíjense que es bien péndulo y bien distinto a las ramas, ahí está creciendo sobre un ñire. Y volvemos a las plantas. Una de las flores más comunes es la anémona, que también es bastante común. La cuncuna o gata peluda sería para la gente del norte. La Phacelia secunda, que acá alrededor del edificio está lleno de plantitas de cuncuna. Y uno de los topatopas, hay muchísimos topatopas, ¿sí? O sea, muchísimos, unas 15 especies más o menos. Y este es el que crece más dentro del bosque, el más común de verlo, que es la Calceolaria crenatifolia. Son crenatiflora, perdón, no folia. Y se llama crenatifolia y es muy difícil de diferenciar de las otras especies porque crenado quiere decir ondulado, crenatiflora, flores crenadas, y fíjense que las flores tienen toda una ondulación, incluso en la punta, así que eso las hace totalmente distinguibles de las otras topatopas. Es bastante fácil diferenciar las topatopas entre sí, las calceolarias, cuando uno conoce las diferencias. Las hojitas salen de a pares. Esta es una imagen más de cerca. Y un primer plano donde se ve bien el aspecto crenado de la flor. Empezamos con las orquídeas, que tenemos como unas 15 especies. Lo que pasa es que estamos en Chile, hay como 50 especies. Este dinero está muy bueno, es sobre las distintas especies de orquídeas chilenas. Sí, y a lo que iba es que a medida que nos acercamos hacia Chile aumenta la cantidad de especies. Por eso es difícil decir cuántas tenemos acá, pero 12, 15 por lo menos. Esta es una de las más lindas para mí, la Clorea magallánica, que fue la más linda hasta que descubrí, ahora les voy a contar. Esta es otra Clorea que es parecida a la más, es bastante diferente. Allá a la izquierda parece tener un mostrito arriba, muy enojado. Esta es mi favorita. La otra era mi favorita hasta que descubrí la gavilea araucana. Es fantástica. O sea, Clorea y gavilea son casi todas las orquídeas, que son orquídeas verdaderas, aunque son terrestres, no son como las orquídeas tropicales que viven tipo clavel del aire, ¿no es cierto?, sin tener contacto con el suelo, pero son botánicamente realmente orquídeas. Yo cuando hago viajes, sobre todo a los extranjeros, bueno, la gente acá también, les digo que hay 4 cosas en nuestro ambiente bosque araucano sobre todo, que uno no esperaría encontrar en un clima templado, frío. Cosas típicas, 4 especies típicas de lugares tropicales. Una, los flameles. La otra, los loros, la cachaña. O sea, uno no espera encontrar un loro en un bosque frío como el nuestro. Y después, en cuanto a plantas, la caña coligüe, que de hecho es un bambú. Por definición, el bambú son cañas macizas. Y lo otro es las orquídeas. La cuarta cosa que no las pueden encontrar acá porque uno las asocia netamente a los ambientes tropicales. Esta es una de las más particulares de las orquídeas, es mini, tiene unos 20 centímetros y tiene la particularidad de tener solo 3 hojitas. Esas que ustedes ven ahí, no tiene más que esas 3 hojas en la base. Y tiene esta altura. La colonia anda por todos lados, es una planta bastante común, pero también no pasa de 15, 20 centímetros de altura. El corecore, el Geranium magellano, que está por todos lados, en las veredas, pero hay que tener cuidado de no confundírselo con la malva. La flor es sumamente parecida a la malva, que es súper abundante también en nuestras ciudades y en varios lugares de la Patagonia.
La hoja de la malva es entera, no es tan profundamente lobulada como el corecore, es una de las formas más fácil de identificarlo una de otra. Y la malva es exótica. Y esta es la violeta amarilla, que es bastante común, la viola Reichei. Otra cosa que le digo a la gente es que tenemos dos nombres contradictorios. La violeta amarilla y el cerro alto en Petis. Este es el cacho de cabra, una plantita muy común del bosque de Lenga, que a veces nos pasa desapercibida la flor, pero tiene una florcita chiquita blanca muy interesante. El té de burro, la Balbisa gracilis, esta plantita uno no le da bola, pero es muy interesante la hojita. Y donde les paso el dato, donde hay bastante es en la cascada de Irigoyen, cerca de la primera parada para estar, más rico. Y a Floriano que también hay. A la derecha, llegando cerca del mirador, hay bastantes plantitas de Balbisa. Yo pensaba que sería exótica, pero no, es nativa. Es nativa. Y un nombre común es té de burro, tiene otros nombres, como todas las plantas, ¿no? Después los abrojos tenemos varios. Este es la ovalifolia, que es la más común en el bosque, y que es la menos molesta, porque cuando uno la toca se deshace, no se prende como en el caso de la Splendid, que es un dolor de mazos. La Nagalia alternifolia, esta es una plantita de 5 o 6 centímetros de altura que crece donde hay agua. Puede ser, sí. Es bastante común en los lugares con agua estancada o agua corriendo, digamos, pero prácticamente inundados. Con los yao yao, esta es la Citaria Jariotti, la Spinosae, que crecen sobre distintas especies de notofagos. Esta, el dueño mozo de Ñire, es la más particular, tiene forma de pera, no es redonda, no hay forma de equivocarse, y crece solo sobre el Ñire. Pero ahora voy a contarles otra cosa. Está la Citaria Darwini y la Jariotti, y la forma de diferenciarlas es bastante fácil. Si ustedes sacan la notificación del árbol, la Darwini, vamos a borrar. Si ustedes la miran, la Darwini es así, esta es la zona donde estaba pegada al árbol, tiene como una hendidura. La Jariotti, no, termina como en punta, está metida dentro del árbol. O sea, es fácil diferenciarlo. Además, la Darwini es más pálida, pero eso del color es como cuando me dicen las aves diferenciarlas por el tamaño. O sea, sí, un color y un color sí, pero cuando son aves, el tamaño para mí es muy... No dice mucho porque depende de la distancia que está uno y demás. Bien. ¿Cómo vamos con la hora? Bueno, nos quedan 10 minutos, pero es posible que hoy no terminemos con el bosque local, pero ya está previsto que tenemos más especies, así que lo redondeamos en el próximo encuentro. Empezamos con los hongos. No logré identificarlo y todavía no me contestaron todos los micólogos que tenemos de qué se trata. El tasí es muy común, es el Felinus andino-patagónico. A mí me parece una morena abajo del mar, asomándose de la roca. La famosa lengua de vaca, la Fistulina antártica, que es comestible. Acá se ve que es más o menos más peligrosa. El otro día, con el viaje post-congreso del simposio de aves, tuvimos una cena de hongos en la escuela de hotelería y comimos, preparado todo, con ramaria, todo, platos con especies de algunas de hongos. Esta es otra vista como suele. Y este es otro hongo bastante común, el Lametes versicolor, que como ustedes lo ven aquí a su lado puede ser totalmente amarronado, cambia mucho el color, hay que mirar la forma. El Sclerium también es bastante común, a veces hay grupos de muchos hongos, este es uno de 2 solos con algo de hielo, pero bueno, para que se vea bien la estructura. Aleurodiscus, que son como copitas amarillas grandes, varían de 3 tamaños, algunos son así grandotes, acá se ve de frente, son como huequitos, como copitas.
Este no hemos logrado identificarlo porque se parece a muchos hongos y no tengo fotos de abajo porque es fundamental para poder hacer la identificación. Los hongos, cuando empecé a sacar fotos de hongos y le mandaba a la micólogo y era y me decía, no sé, puede ser no sabía nada. Porque viniendo del mundo de las aves, que uno con la pluma de la escuela que sabe qué es, después me di cuenta que aves tenemos 200, 300 especies. Bueno, a nivel mundial tenemos 10.000 especies de aves contra 360 de hongos y 5 millones de insectos. Bien, este es uno clásico, el Letiporus, que es grande. Esto lo presenté el otro día en una charla de hongo y los especialistas me dijeron que no son hongos, que son otro organismo. Creo que son una arquea o algo así. Tengo que confirmar a ver si saben la especie. Pero son muy particulares. Se ve que de naranja pasa a gris. Tengo que identificarlo. Estas son las gomitas del bosque, que son bastante comunes, pero muy chiquitas, a veces pasan desapercibido por eso. La calocera, Las gomitas son comestibles. No, parece que le falta el azúcar, no. La calocera, que parecen cuernos de ciervo, también es uno de los hongos más bonitos, chiquito. Y los cueros, para mí eso son pedazos de cuero, es la Melinella australis. Y el Heterotextus es también uno de los más bonitos, son como copitas rojas. Y el tetrapilgos, que es único y tiene toda esa estructura, parece un abanico de la comida. La micena, que son de los hongos más delicados, tenemos varias especies. Esta interrupta, acá está celeste pálido, pero a veces se pone azul intenso. Es muy bonita. Y fíjense que es una zona muy húmeda que tiene agua entre una fructificación y otra. Esta es otra estrella del bosque, que es la tachuela verde. El color ese no está exagerado. Son chiquitos, son de 2 o 3 centímetros. Y esto es porque le llaman tachuela verde. Porque es una plaquita, no tiene forma de hongo. Como allá tuve suerte de encontrar algunos con forma de hongo clásico. Este es interesante porque es grande. El Neolentiporus es un hongo que puede tener un tamaño. No siempre. ¿Dónde podés encontrar? Este lo encontré en bolsón, pero puede aparecer en cualquier lado. Y a veces no tiene pie. Está como pegado a la madera o en el piso. Esta es otra que no tengo la especie, pero acá se ve el helecho más común abajo del bosque. Y este también es uno de los más emblemáticos, que es el Corvinarius magellanicus, porque es muy bonito y es comestible. Lo que pasa es que es comestible, pero uno encuentra 2 o 3 y es cosechar en 4 meses de recorrer de 300.000 hectáreas, más o menos decente. Y bueno, yo cuando vi esta imagen dije, acá lo que me falta es un hospital, así que lo puse. Sí, y contento. Acá hay otras fotos del mismo Corvinarius. Acá tenemos a María Eugenia Salgado Salomón, que está estudiando exclusivamente en Corvinarius, y ya ha nombrado, no sé, como 3 o 4 especies y continúa en una saga, porque dice que hay un montón de especies de Corvinarius. Esta es la Nematoloma fruguardi, que es bastante fácil de identificar porque salen así en patota. Coprinus hay unos cuantos géneros que son los que crecen sobre bosta y demás. Este es uno de los más bonitos de la Tramentarius. Esta lo encontramos en el camino de los 7 lagos una vez que andábamos dando vuelta. Este parece un taco, la capilera, que falta el relleno nada más. El Arthropaxillus statum se caracteriza porque tiene las líneas, las agallas esas, o hay otra palabra, que llegan hasta prácticamente el pie. Y son como
un pañuelo doblado, digamos, tiene la típica forma de hongo. Esto es una lacaria, me confirmaron, no seguro que sea la cata, pero me confirmaron que es una lacaria. Son muy fotogénicos los hongos, buscándole lo esta es un Marasmius, ya me confirmaron los micólogos que es Marasmius, no Micena. Esta es exótica, a ver qué hora es. 6. A ver, vamos a terminar con los hongos exóticos y después continuamos con las cosas. Bueno, este es nativo, este se me coló, tendrá que haber estado antes. Sí, las morillas, morchelas, también se les llama, morels en inglés, que son muy apreciadas en los restaurantes. Hay varias especies, unas más oscuras como la septimelata y esta es la tridentina más clarita. Después tenemos otros hongos simpáticos como el Coprinellus. Esta la saqué en el predio de Lita cerca de la escuela. El cono de cera y el grosio de cono también es. Otra micena, ¿se acuerdan de la que estaba con la muguita, qué sé yo? También son todas así muy gráciles. Esta es la Trugiofila. Y esto es rarísimo, es una Scutellinia scutellata, que es un hongo así redondeado, con relieve, y uno lo encuentra en el suelo, sobre la tierra mojada, y hay un manchón todo de estos redondelitos rojos, que tienen entre 3, 4, 2, 3 o 4 milímetros de diámetro. Esto es re chiquito, está sacado por un macro. Esta es una vista nomás de hongos creciendo con líquenes y briófitas, o sea, musgos. Unos líquenes, este lo saqué en el brazo sur del Meléndez, una zona súper húmeda que es muy linda. Es grande, tinta. Y terminamos con lo que son las barbas de viejo, que hay muchas especies. Algunas no son vénicas, generalmente, pero esta no. Y se identifican por la forma de los apotecios y si son directas. Esta es la Usnea pusila. Fíjense que son prácticamente como plantitas. En inglés también se le llama barba de viejo. Y esta es la Usnea subantártica que la encontré hace poco en una roca en la zona de la laguna del Cronómetro. Roca que tenía como 3 metros de altura y la planta tenía una cara que miraba al sur y estaba lleno de esta Usnea, plantitas de esta altura. Y estos son los apotecios, los frutitos que producen. Y esta es la cladonia. La cladonia, casi todos los líquenes que tienen esta forma así de copita se llaman cladonia. Esta es una de esas. Se diferencian por el color de los apotecios, etc. Y bueno, dejamos acá y la próxima empezamos con los pántanos de los insectos de la tierra. Así que los esperamos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Y muchas gracias por acá tienen los locales, algunos de los libros que tengo en casa sobre flora y fauna.